Tercera y última parte, Dios quiera que sea la última, reunión de los muchachitos estos del directorio. Los muchachitos, decía querida profesora Villanueva, los muchachitos. La representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio. El estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores. En ambos supuestos se aplicará el artículo 58. El directorio, comité ejecutivo, el estatuto puede organizar un comité ejecutivo integrado por directores. Un beso, chao, hasta luego, Ignacio. El directorio vigilará la actuación de este comité ejecutivo y ejercerá las demás atribuciones legales y estatutarias que le correspondan. Esta organización no modifica las obligaciones. Esto vamos a pasarlo así para que sepan que existe. En las sociedades anónimas pueden existir gerentes que no son los mismos gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? El directorio puede designar gerentes generales o especiales, sean directores o no, revocables libremente, en quienes pueden delegar las funciones ejecutivas de la administración. Responden ante la sociedad y los terceros por el desempeño de su cargo con la misma intención y forma que los directores. Su designación no excluye la responsabilidad de los directores, ¿sí? Esto es cuando vos tenés empresas muy, muy, muy grandes que por una cuestión orgánica vas a separar en distintos estamentos y vas a ir nombrando un gerente, gerentes departamentales, o gerentes, llamarlo como quieras, para que vayan tomando las atribuciones. No reemplazan a los directores. Prohibición de contratar con la sociedad. El director puede celebrar con la sociedad los contratos que sean de actividad que éste opere siempre y cuando no consideren las condiciones del mercado. Los contratos que no reúnan los requisitos del párrafo anterior, solo podrán celebrarse previa aprobación del directorio de conformidad a la sindicatura, si no existe quórum. En las operaciones deberá darse cuenta a la asamblea. Esto es para que el tipo no esté vendiendo lo mismo que venda, compita contra la sociedad, porque tenemos un conflicto de intereses, ¿sí? Entiéndanlo desde ese lado. Si desaprobasen los contratos celebrados, los directores de la sindicatura, en su caso, serán responsables solidariamente por los daños y perjuicios irrogados a la sociedad. Los contratos celebrados por violación en lo dispuesto en el párrafo anterior, el párrafo segundo, perdón, y que no fuesen rectificados en la asamblea, son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el párrafo tercero. Nada, todo esto. Esa parte, esa cosa muy, muy, muy meticulosa, es sociedades, pero no puedo no nombrarlo. Entonces, tengan en cuenta esas 5 pelotitas que puse en la primer filmina, que son la asamblea, el directorio, el consejo de vigilancia, ¿sí? Como conceptos generales para que sepan cuál es la estructura. El estatuto podrá organizar un consejo de vigilancia integrado por 3 a 15 accionistas designados por la asamblea conforme a los artículos 262 y 63, reelegibles y libremente revocables. Cuando el estatuto prevea el consejo de vigilancia, el artículo 262 y 63, no se aplicará la elección de directores si estos deben ser elegidos por aquel. O sea, tenemos entre 3 y 15 muñecos que pueden estar pispeando las cosas de la sociedad, ¿sí? El estatuto reglamentará la organización y funcionamiento del Consejo de Vigilancia, atribuciones y deberes. Son funciones del Consejo de Vigilancia: fiscalizar la gestión del directorio, puede examinar la contabilidad social, los bienes sociales, realizar arqueos de caja, sea directamente o por peritos que designe, recabar informes sobre los contratos celebrados, en trámite de celebración, aun cuando no excedan las atribuciones del directorio. Por lo menos trimestralmente el directorio presentará al Consejo un informe escrito acerca de la gestión social. B. Convocará a la asamblea cuando estime conveniente o lo requieran los accionistas conforme al artículo 236. ¿Cuáles eran los accionistas? Los que tenían 5 o más porcentaje de las acciones. Sin perjuicio de lo aplicado al artículo 58, el estatuto puede prever determinadas clases de actos o contratos no podrán celebrarse sin su aprobación. Denegada esta, el directorio podrá someterlo a decisión de la asamblea. A ver, yo digo, bueno, para que esto ocurra, tiene que aprobarlo el Consejo de Vigilancia. Si el Consejo de Vigilancia no lo aprueba, entonces yo puedo ir a una asamblea para que me lo aprueben. Caso práctico. El ejemplo de esto, yo lo explicaba cuando teníamos la sociedad, que era una fábrica de chocolates en Bariloche,
Y al presidente se le había metido en la cabeza comprar un helicóptero. ¿Por qué? Porque le gustaba volar en helicóptero. Y el tipo dijo, para no gastar plata a él, porque le gustaba volar en helicóptero, sí, puede haber una sociedad sin consejo de vigilancia. Para comprar el helicóptero y que sea la sociedad la que gasta la guita en la compra del helicóptero, yo agarro, voy y lo compro. A ver, ¿quién me va a prohibir a mi presidente si yo voy a una automotriz o a Bell, a un hangar, a comprar el helicóptero? Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Estela, presidente de la sociedad Pirulo, quiero comprar un helicóptero. Y el tipo me dice, sí, cómo no, no hay ningún problema, cuesta 4 millones de dólares. Bárbaro. ¿Cuánto está el dólar? 120. Ok, 1 millón de dólares, 4 millones de dólares por 120 son tantos millones de pesos, te hago un cheque, truc, te lo firmo, te lo doy. El tipo lo deposita, el cheque se paga y yo compré el helicóptero. ¿La compra es válida o no es válida? Ah, ahí está la historia. Entonces, yo compré el helicóptero, aparezco y llego, a ver, pongo la manito acá en la cámara, y aterrizo. Todo en el patio de la fábrica de chocolate en Bariloche. Y salen los otros y me dicen, ¿para qué compraste un helicóptero? Porque quiero llevar chocolate a San Martín, a la Angostura, este, este, compro el helicóptero. Entonces, los socios dicen, este pibe está loco. Y entonces, ahora, lo compró la sociedad, pero cuando sea la asamblea y yo tenga que aprobar la gestión, lo voy a agarrar de las pestañas y le voy a decir, flaco, vos tendrías que haber comprado cacao, azúcar, manteca, avellanas, nueces, no sé qué más lleva el chocolate, leche, pero no un helicóptero. Y entonces ahí poco y lo meto, no apruebo la gestión y lo metí en un lío bárbaro al tipo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas cuando tienen contratos millonarios? Yo quiero, mira, vamos a hacer una cosa, yo quiero para que vos estés tranquilo, y esto es lo que digo yo siempre, para que vos estés tranquilos y todos estemos tranquilos, llamate una asambleíta y decirle, muchachos, levanten la mano los que están de acuerdo con la compra del helicóptero. Porque ¿saben qué? Yo compro el helicóptero, todos paseamos en helicóptero, estamos en mayo, el balance cierra en diciembre, recién en mayo o junio del año que viene vamos a aprobar el balance de este año. Entonces, no sea cosa que todos estén, iba a decir una mala palabra, estén paveando con el helicóptero y en mayo del año que viene no me aprueben la gestión porque yo compré el helicóptero que todos disfrutamos, todos usufructuamos. No. Entonces hacemos una asambleita ahora, votamos por comprar el helicóptero y yo me voy con la copia y yo duermo, la pongo así debajo de la almohadita y duermo tranquilo y digo, descanso porque tengo la aprobación. Bueno, yo le puedo pedir al Consejo de Vigilancia que mediante un perito diga que la compra del helicóptero está piola para la fábrica de chocolate que nos vienen acá. La elección de los integrantes del directorio, estas son otras atribuciones, la elección de los integrantes del directorio cuando establezca el estatuto, presentar a la asamblea las observaciones de la memoria, porque, a ver, yo, presidente del directorio, ¿qué hice? Hice todo bien, yo soy fantástico. La cuarentena es la que me estropeó todo. Y no, salta el Consejo de Vigilancia y dice, miren, la verdad, se quedaba chupando whisky hasta las 2 de la mañana, se quedaba hueveando con internet hasta las 4 de la mañana, no aparecía nunca a laburar, cuarentena, no cuarentena, este directorio fue un desastre. Entonces, nosotros pedimos una auditoría contable porque además estimamos que se choreó tanta... ¿Entienden? A eso voy. Ese es el para qué están. Y están para controlar y compensar el poder de uno de los para controlar uno de los poderes de la sociedad, que es el directorio. Entonces, el otro puede compensar en la famosa balanza. Designar una o más comisiones para investigar y examinar cuestiones de denuncias de los accionistas, la compra del helicóptero, o para vigilar la ejecución de las decisiones. Las demás funciones y facultades atribuidas que
en la ley, que está en la ley a los síndicos. El consejo disidente de número no menor de 1/3 podrá convocar a la asamblea de accionistas para que tome conocimiento y decida acerca de la cuestión que motiva la disidencia. Esto cuando hay disidencia del consejo de vigilancia. Cuando el estatuto organice el consejo de vigilancia podrá presidir la sindicatura prevista en el artículo 289. Ahí voy a la respuesta de Luciana. En tal caso la sindicatura será reemplazada por la auditoría anual, contratada por el Consejo de Vigilancia, o su informe, según los estados contables, se someterá a la Asamblea sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Consejo. Y pasamos al otro órgano, el de la fiscalización privada, la designación de los síndicos o su presidencia. Está a cargo de uno o más síndicos designados por la Asamblea de Accionistas, elegirá igual número de síndicos suplentes. Te vimos un poco raro antes en imagen, estabas con el pelo crecido. Cuando la sociedad estuviese comprendida en el artículo 299, excepto de los casos previstos para los incisos 2 y séptimo, cuando se trate de pymes que encuadren en el régimen especial de pymes reglamentado por la Comisión Nacional de Valores, la sindicatura deberá ser colegiada en número impar. Cada acción dará, en todos los casos, derechos a un solo voto, de un solo voto para la elección y remoción de los síndicos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 288, es nula cualquier cláusula en contrario. ¿Qué es esto de sin consejo y sin sindicatura? ¿Lo de las pymes? Sí. Lo que preguntó Luciana. Sí, se lo dije y después se lo leí antes en el coso, en el audio. Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 299 y aquellas que hagan ofertas públicas, obligaciones negociables garantizadas, conforme al régimen establecido por la Comisión Nacional de Valores, podrán prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso, los socios poseen el derecho de contralor que le confiere el artículo 55. Cuando por aumento de capital resultase excedido el monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico sin que sea necesaria la reforma del estatuto. Requisitos para hacerlo. Para ser síndico se requiere ser abogado o contador público con título habilitante, o sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales, y tener domicilio en el país. Inhabilidades e incompatibilidades. No pueden ser síndicos. 1, quienes hayan estado inhabilitados para ser directores, confirma el 264. ¿Se acuerdan de lo que leímos? Que esté quebrado, que tenga quiebra fallida, que haya sido denunciado, que haya estado en la función pública al menos 2 años, todo eso. Los directores, gerentes, empleados de la misma sociedad o de otra, controlado o controlante. Recuerden que las sociedades anónimas, entre sus accionistas, pueden ser personas humanas o personas jurídicas, y esas personas jurídicas tener un alto porcentaje de las acciones y por ende ser controlantes. Por ejemplo, FEMSA, que es la fábrica embotelladora de Coca-Cola, tiene su participación accionaria, que hace un altísimo porcentaje, es Coca-Cola, de Coca-Cola Company, y entonces es controlada. La embotelladora va a hacer lo que la empresa madre rija y determine. Entonces, yo no puedo ser síndico de la misma sociedad que estoy controlando, que me controla. Hay una incompatibilidad de acción. Los cónyuges, los parientes con consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el 4º grado inclusive, y los afines dentro del segundo de los directores y gerentes generales. No creo que estudie derecho ese. Pero viene y se asoma siempre, que quiere saber con quién habla. Plazo, revocabilidad, indelegabilidad. El estatuto precisará el término por el cual son elegidos para el cargo, que no puede exceder 3 ejercicios. Esto es compatible con el directorio. ¿Se acuerdan que eran no más de 3 años? No obstante, permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados, podrán ser reelegidos. O sea, ocurre más o menos lo mismo que en el directorio de la sociedad anónima.
Su designación es revocable solamente por la Asamblea de Accionistas, que podrá disponerla sin causa siempre que no medie oposición del 5% del capital social. Nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo. El cargo del síndico es personal e intransferible, indelegable, dice la norma. ¿Por qué? Porque no puedo agarrar y decir, bueno, me nombraron a mí síndico, que soy un contador, que soy súper recto, y le damos la... ¿Sabes qué? Mirá, te doy un poder, Santiago, y quédate vos, cuando la reputación de Santiago está siempre en duda. Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de lo demás que... sí, ¿no? Son atribuciones y deberes del síndico sin perjuicio de lo que demás de esta ley determine lo confiere el estatuto, es uno, fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo juzgue conveniente, por lo menos una vez cada 3 meses, y esto pasa un poco por lo mismo que decíamos antes. Cuando hablaba de las sociedades anónimas y la presentación de los balances de las sociedades anónimas abiertas en la bolsa, yo no puedo durante un año no observar lo que está ocurriendo en la sociedad. Por eso la sociedad, en el régimen de transparencia pública, las obliga a las sociedades a presentar balances en forma trimestral para que pueda hacer un seguimiento acotado de las actuaciones de la empresa. Lo mismo ocurre con el Consejo de Vigilancia. Lo hago así para que no se duerman en los laureles, no se duerman en los laureles y después nos agarre algo que se nos haya quemado la comida. Verificar en igual forma y periodicidad la disponibilidad de títulos valores, así como de las obligaciones y su cumplimiento. Igualmente puede solicitar la confección de balances de comprobación. Los balances de comprobación, recuerdo, es un balance especial que está determinado por la ley, que permite, sin que sea el balance oficial anual exigido por el registro de comercio, perdón, por el registro público, a diferencia de las sociedades anónimas abiertas, que el régimen de la Comisión Nacional de Valores nos obliga a emitir balances trimestrales. No obstante, yo puedo tener balances de comprobación cuando lo quiera, para ver cómo están las cuentas. Y en esto, cuando dice ver si se están cumpliendo el cumplimiento de las obligaciones negociables, es que quiero comprobar si las sociedades, si la sociedad está cumpliendo con el pago de las obligaciones negociables y con los pagos que debían hacer en tiempo y forma. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones de directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, en todas cuales debe ser citado. ¿Por qué? Porque como son los auditores, son los tipos que están mirando qué es lo que está haciendo el directorio, van a poder libremente expresar a la asamblea de accionistas qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, para que los accionistas tengan uno de sus derechos, que es el derecho de la información, poder tomar decisiones conforme a lo que realmente sea cierto y preciso expresado por la Fiscalía. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. Presentar en la Asamblea Ordinaria un informe escrito y detallado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. Vuelvo, son los elementos del balance, los 4 elementos que forman parte del balance, y ellos tienen que hacer un dictamen y decir cómo vieron ellos la sociedad. La están siguiendo, la están viendo de cerca, la están viendo todo el tiempo, y quién más, si no son ellos, puede decirle a los accionistas cómo está su dinero, porque recuerden que el accionista está en la sociedad con el fin último de ganar plata, mosca, billulla, mosca, dólares, pesos. 6. Suministrar a los accionistas o que representen no menos del 2% de su capital en cualquier momento que estos lo requieran, información sobre la materia que son de su competencia. 7. Convocar a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario, y a la asamblea ordinaria y las asambleas especiales cuando omita hacerlo el directorio. Recuerden, si el director se olvida, lo hace la fiscalización, y si no lo hacen ellos, porque se niegan o no lo quieren, tienen la tercera vía, que es la judicial. 8. Incluir en la orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes. 9. Vigilar a los órganos sociales del debido cumplimiento de la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias. 10.
fiscalizar la liquidación de la sociedad, en caso de cierre de la sociedad, de la liquidación. Y 11º, investigar las denuncias que formulen por escrito los accionistas que representen no menos del 2% de capital, mencionarlas en el informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a la asamblea para que se resuelva al respecto. Cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia. Esto es, muchachos, tenemos un accionista que con el 1% no le dan ni 5 de bolilla, porque se acuerdan que tiene que tener el 5 para poder llamar a una asamblea, el presidente no le da bola, nadie le da bolilla, entonces va al órgano de fiscalización y le dice al síndico, negro, tenemos este problema, o tengo esta brillante idea y nadie me está dando bolilla al respecto, necesito plantearlo. Entonces ahí el síndico llama y actúa por intermedio de él para elevar esta propuesta o investigar o resolver, si es una denuncia, o resolver la queja. Responsabilidad, solidaridad del síndico. Los síndicos son ilimitados y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, estatuto y el reglamento. Su responsabilidad se hará efectiva por decisión de la asamblea. La decisión de la asamblea que declare la responsabilidad importa la remoción del síndico. A ver, si sos responsable, si vos te enteraste que el directorio no estaba haciendo lo que tenía que hacer, o lo estaba haciendo mal, o no estaba pagando las obligaciones negociables, los bonos, las deventures, si quieren que haya deventures que hacen años que no operan más, no está cumpliendo con la presentación del balance anual, lo llamamos al presidente. Si pasa todo esto y no lo hace, es solidariamente responsable. Y bueno, y parte de la sanción es que lo relevan del cargo. O sea, si yo tengo un tipo que lo pusimos como síndico para que nos advierta de estas situaciones, y no solo no nos advierte, sino que termina siendo cómplice del directorio, entonces, bueno, tiene que ser responsable limitada solidariamente, y además tiene que volar del cargo, porque yo no lo quiero ver ni en figuritas. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos y omisiones de estos cuando el daño no se hubiese producido, si hubieran actuado conforme a lo establecido en la ley, estatuto, reglamento, decisiones asamblearias. Lo que les acabo de decir. Eventualmente alguna vez leí la ley y entonces más o menos algo me acuerdo. De la fiscalización estatal permanente. Este es el famoso, querido, amado, adorado, y que se tiene que saber como el Padre Nuestro, el Ave María, el artículo 299, porque va en todos los exámenes, así como ponen la fecha, va el 299, y me acerco a la computadora porque no veo, las letritas están muy chiquitas. Las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en cualquiera de los siguientes casos. ¿Qué casos? Los siguientes. 1. Hagan oferta pública de sus acciones o deventures. O sea, todas las sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa. ¿Sí? Todos ellos al 299. Fiscalización estatal. Salen de la órbita de atención de la Inspección General de Justicia y caen en la órbita de atención de la Comisión Nacional de Valores. Otro planeta, otra reglamentación, otras responsabilidades, ¿sí? 2. Tengan capital social superior a pesos 500, esto se actualizó un poquito, ahora son 50 palos, monto que podría ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario. Bueno, acá le puse la nota, pesos 50 millones, el monto que se refiere a este inciso. 3. Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la sección 4. Esto se modificó, ahora no más. No, lo de la sección 4, porque no podía ser que tenga una sociedad, de las simples sociedades que no cumplen con alguno de los requisitos para pertenecer a alguno de los tipos previstos en la 19.550 y que tuviese el mismo control que una sociedad de 50 millones de pesos. Era impensado. Esa parte quedó afuera. Sí, lo de economía mixta. ¿Sí? Economía mixta
es privados particulares y una parte del Estado, ¿sí? Aerolíneas Argentinas, creo, si es que no me equivoco todavía. Realicen operaciones de capitalización, ahorro, cualquier forma que requiera dinero o valores públicos con promesas de prestaciones o beneficios mutuos, no motos, mutuos. Dije motos porque hay planes de ahorro de algunas concesionarias de vehículos en el que yo hago depósitos en periodos iguales, repetidos, periódicos, con la promesa de que por sorteo o licitación pueda llegar a obtener un vehículo, una máquina, una cosechadora, cualquier cosa, ¿sí? Porque planes de ahorro puede ser para cualquier cosa, no solamente para comprarse un autito. Ahí tienen que estar, y están reguladas, y están fiscalizadas, tienen fiscalización estatal, porque hay, esta norma protege al público. Entonces, por eso, otra vez toqué lo que no tenía que tocar, me fui. Volvimos, están todos viendo la pantalla, ¿no? Uno que me diga que sí me alcanza, y soy feliz. ¿Sí? Sí. Gracias, Karina. Bien. Exploten concesiones o servicios públicos, las concesiones, servicios públicos, como la concesión de la autopista, la concesión del puerto, servicios públicos, agua, luz, gas, teléfono, etc. Si se trata de sociedades controlantes o controladas, a otras sujetas a fiscalización conforme a uno de los incisos anteriores. A ver, si yo tengo una sociedad que es controlante de una sociedad que controla que está en la bolsa, entonces claramente esta sociedad también tiene que estar fiscalizada porque es la que controla a una sociedad que está en la bolsa. Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes me quedan 2 filminas con esta, de la cual una no dice nada. El artículo 300 trata la fiscalización como la autoridad de controlador de las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299, se limitará el contrato constitutivo de las reformas, variaciones de capital a los efectos del artículo 53 y 157, que es la fiscalización lo que vimos antes. El artículo 301 dice la autoridad de controlador para ejercer funciones de vigencia de las sociedades anónimas no incluidas en el 299 en cualquiera de los siguientes casos. 1. Cuando lo soliciten los accionistas representados por el 10% del capital suscrito, no el 5% como en los otros casos, o lo refiere a cualquier síndico, en este caso se limitará a los hechos que funden la presentación, y segundo, cuando lo consideren necesario según resolución fundada, resguardo de interés público. Y por último tenemos las sanciones, que habla sobre la autoridad de control, en caso de violación de la ley, del estatuto, del reglamento, puede aplicar sanciones de 1. Recibimiento, apercibimiento con publicación. Tercero, multas a la sociedad, sus directores y los síndicos. Estas últimas no podrán ser superiores a los 100.000 pesos en conjunto por infracción y se gradúan según la gravedad de la infracción y el capital de la sociedad. Cuando se apliquen a los directores y los síndicos, la sociedad no podrá hacerse cargo de ellas. O sea, responden los directores. Por eso los directores, cuando se constituye la sociedad, tienen que hacer un depósito en garantía por 100.000 pesos. En realidad lo que suelen hacer, que lo están haciendo muchísimos, son seguros de caución. Entonces, sí, el PowerPoint lo voy a subir y voy a subir también los links para que sigan viendo si quieren tener el honor de poder, placer de poder verlo. Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Justicia, actualice semestralmente los montos de las multas sobre la base de variación registrada en el índice de precios por mayor, nivel general, zaraza. Nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden abrir los micrófonos, pueden decir, preguntar lo que quieran. Estoy libre. Profe, tengo una duda. O sea, no me queda muy claro cómo sería la organización jerárquicamente de todo. O sea, no entiendo si las asambleas, los síndicos, el directorio están todos en una misma posición o hay uno por encima del otro. O sea, eso no me queda muy claro. ¿Cómo sería jerárquicamente la sociedad en sí? Con las asambleas, el directorio, pensalo como ocurre en la República. Tenés un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, y vos tenés un órgano. El directorio sería el poder ejecutivo, que es el que lleva adelante todas las acciones de la empresa, y tenés una asamblea, que es un órgano de gobierno, es un órgano donde se determina los destinos de la sociedad, y le encarga, ahí tenemos el legislativo, donde
los accionistas determinan qué es lo que va a hacer la sociedad, y el directorio, el presidente del directorio, es el que resuelve el cómo va a ser lo que determinó la asamblea de los accionistas. Y tenés una sindicatura que es la que controla que lo que se haya dicho en la asamblea sea cumplido por iba a decir por el legislativo, sea cumplido por el directorio. Y entonces ahí compensás las fuerzas. Pero el que representa a la sociedad es el presidente de la sociedad, es el directorio, que es el que lleva adelante toda la operación de la empresa. Perfecto, gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosita? Yo, ¿puede ser? Sí. Jorge, ¿sí? Sí. Bueno, me quedé con el tema de los bonos y los deventures. Ah, ok. Los deventures, sí. Si ustedes se fijan en la ley de sociedades, los deventures no lo van a encontrar en la parte de sociedades anónimas. Está al final de la ley. Está incluso después de, creo que viene a partir del 320 y algo, después del Consejo de Vigilancia y demás. Y deventures casi no se han emitido desde la sanción de la ley de sociedades. Hubo una emisión de deventures o dos nomás, porque si ustedes se fijan está bastante arreglada la cuestión, pero hay que contratar un fideicomiso, es una historieta. Entonces no se suelen hacer. ¿Qué son los deventures? Son títulos de deuda, es decir, la sociedad necesita financiamiento y emite estos títulos, que se llaman deventures, que tienen distintas garantías, como si fueran privilegios, ¿sí? Por ejemplo, tienen garantías hipotecarias, entonces tienen una garantía especial que se llama, tienen garantías generales sobre todo el activo de la sociedad, o pueden no tener garantías, que son comunes. Puede ser que los deventures sean convertibles, es decir, que en vez de devolverte la guita que vos pusiste con más un interés, que ese es, digamos, ese es el atractivo para el inversor, que te van a devolver lo que vos pusiste con más un interés, en lugar de devolverte eso, te dan acciones, entonces pasás a ser socio de la sociedad. Todo esto tiene que estar previsto en el estatuto. Con los bonos ocurre una cosa distinta. Los bonos, estamos hablando de los bonos de la ley de sociedades, ¿sí? Que también están reglados en la parte de sociedades anónimas, creo que después de acciones. Con los bonos ocurre algo distinto. Los bonos no son convertibles en acciones. Los bonos de la ley de sociedades, ¿sí? No son convertibles en acciones, sino que son de dos clases, bono de participación y de goce. Los de participación son solo para accionistas y los de goce se suelen dar a los administradores de la sociedad exclusivamente cuando hay ganancias, es decir, esto lo tienen muy asentado los yanquis, ¿viste? Es como un atractivo para el administrador, cuanta más ganancia hay para la sociedad, entonces a ellos les dan un bono que es, digamos, proporcional a la ganancia que obtuvieron. Entonces los tipos se rompen el traste para obtener más ganancias. Esos bonos no son convertibles en acciones, ¿sí? Y bueno, esa es la diferencia. Sin perjuicio de otros títulos de deuda que hay, son mucho más comunes, por el cual las sociedades se financian, como por ejemplo las obligaciones negociables que aparecen en la década del 90 en nuestro derecho. Nada más por mi parte. Una cosita chiquita sobre eso que decía, que aclaraban también, simplemente que cuando el atractivo que se busca es el de la posibilidad de convertirlo en acciones, o a veces no un atractivo, sino una suerte de garantía, se vienen convertibles en acciones, o directamente acciones preferidas, que son las que no otorgan voto, pero sí dan mayor dividendo, que eventualmente puedan ser convertidas en acciones cuando la sociedad no le puede pagar, o arreglan que no le pague la deuda en fondos, sino que se lo pague en capital, en acciones. La emisión de obligaciones negociables por parte de las sociedades es mucho más económica. Recuerda que queda un minuto nada más. Sí,
La emisión de obligaciones negociables es mucho más económico para las empresas que salir a pedir un crédito financiero, un préstamo bancario. También hay que ver el volumen, porque cuando son muchos, el monto es muy alto, el banco te sacude la cabeza, se hacen créditos sindicados y entonces conviene en algún momento emitir estas obligaciones negociables. Bueno chicos, ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Este fin de semana, si son chiquitos, creo que pueden salir ya. Chao, nos vemos, hasta luego. Chao. Oh.